Bueno, a ver, el TP8 nos decía, vale, punto 2. Diseñar un programa que mediante un menú de opciones permita realizar A. Generar n ternas de valores en forma aleatoria y agregarlas a una lista, validar que los valores de cada terna no se repitan. Mostrar la lista de valores generados, calcular la suma de todos los valores generados, calcular la suma de los valores de una terna elección del usuario, calcular el promedio de una componente, primera, segunda o tercera, de las ternas selección del usuario. Salir. Bueno, ¿qué es una terna? Una terna es un conjunto de tres elementos, ¿sí? Esto no es terna pitagórica como podrían pedir, pero por eso no tenemos que validar más que solo sean tres elementos, ¿bien? Yo acá ya tengo mi menú de opciones, ya puse cargar ternas, mostrar lista, sumar el total de las ternas, esto sería la sumatoria total de todos los componentes de la terna. Suma de una terna vendría a ser sumar una fila en particular. El promedio de una componente, bueno, componente vendría a ser una columna, ¿sí? Acá en todo caso le digo columna. Como son tres ternas, perdón, como la terna tiene tres elementos, van a ser tres columnas, ¿sí? Por ende, hay que sacar el promedio, o sea, sumar todas las componentes de, sumar todos los elementos de la misma columna. Y bueno, sacarle el promedio. ¿Sí? Y bueno, la última opción es salir. Bien. Ahora, para cargar n ternas, creo que son valores aleatorios los que hay que ingresar. Generar, sí, terna de valores en forma aleatoria, agregarlos a la lista, validar que cada terna no se repita. Bien. Uy. Se ve bien, ¿no? O sea, no pasó nada, porque recién me saltó el cartel de que se había tildado. Sí se ve bien. Bien. Bueno, para hacer el primer punto, bien, para cargar la lista, nos pide que nos basemos en n, o sea que una determinada cantidad de ternas van a ser generadas, ¿sí? Entonces, bueno, ya declaramos nuestro módulo cargar lista. Voy a ir al módulo principal. Ahora, bueno, ya comenzar a manejarme más o menos. Como esto es a opción del usuario, es validado con una opción. Abro mi ciclo while. Dice mientras opción, son 6 opciones. La opción 6 es salir. Entonces, mientras opción 6 sea distinta a 6, mientras la opción sea distinta a 6, entonces voy a hacer tal cosa, ¿sí? Para iniciar el while, inicializo opción en 0. Y como vamos a trabajar con listas, aquí también inicializo mi lista vacía. Bien. Ahora, ya tengo mi módulo menú hecho. Entonces, eso me retorna un número entero que va a ser la opción que yo elija. Bien. Entonces, digo menú. Bueno, entonces, si opción es igual a 1, a la lista que tengo, le voy a agregar el módulo cargar lista, ¿sí? Basándome en n. Bien, n lo tengo que pedir aquí. Y voy a decirle int, como es un número entero, voy a decirle ingrese la cantidad de ternas. Bien. Ahora, ya teniendo el n, puedo trabajar en mi módulo cargar lista. Bien. Vuelvo acá arriba. Cargar lista. Bueno, n va a ser el rango, ¿sí? O sea, hay determinada cantidad de ternas, con 3 elementos cada una, obviamente. Y bueno, eso se tiene que repetir una determinada cantidad de veces. Por ende, voy a usar un for. For i, in range, n, o sea que llega hasta n, bueno, que comience a cargar. Son 3 elementos, ¿sí? Entonces voy a decir elemento 1 es igual a tanto, elemento 2 es igual a tanto, y elemento 3. Bien. Como son números aleatorios, nosotros tenemos que llamar a la librería random. Entonces decimos random, importamos, import randint, que esta función lo que va a permitir es que nosotros carguemos números aleatorios enteros, ¿sí? Para llamar al randint
yo digo randint, y bueno, esto me va a devolver un número entero validado dentro de las dimensiones que yo le defino aquí. Voy a decir un número entero entre 1 y 100. Bien. Lo mismo para el elemento 2 y para el elemento 3. 1 y 100. Bueno, ahí ustedes vean qué dimensión les conviene más. Si ustedes quieren trabajar con menos número, le achican, le ponen 1 y 20, 1 y 10. Yo le pongo esta dimensión calculando más o menos que tenga varias opciones para que aquí no se repita. Igual vamos a hacer el módulo para validar que no se repita. Bien, ya tengo cargados mis elementos, ¿sí? ¿Cómo los agrego a la lista? Acá me falta definir la lista. Una lista vacía. Para más tarde, al final, decir lista.append. Y bueno, comenzar a cargar. Abro corchete para cargar distintos elementos, porque si no esto no funcionaría, no se cargarían los elementos. Y digo elemento 1, elemento 2 y elemento 3. Esto sí o sí adentro del for. ¿Por qué? Porque si no se va a cargar una sola vez. Porque si esto está afuera se va a cargar una sola vez. Y no nos sirve así, de ese modo. Tiene que cargar repetidas veces hasta que llegue a n. ¿Bien? Bueno, esto tiene que terminar con un return lista. ¿Sí? Bueno, ahora, así de antemano ya les digo. Bueno, nuestra lista está cargada. Ya tenemos lista append con los elementos cargados hasta un rango de n. Ahora, ¿cómo validamos que estos elementos no se repitan? Es decir, que elemento 1 no sea igual al elemento 2 y al elemento 3. Bien, tenemos que definir una función que valide estos elementos, ¿sí? Las listas, a partir de aquí, nuestra lista es igual a 0. ¿Bien? No tiene ningún dato. Pero cuando ya se carguen, van a tener distintos datos. Por ejemplo, va a cargar una terna y ya va a tener una terna. Y se me está quedando la batería, sin batería esto. Gaby, Sí, se me está quedando sin batería la compu. dale, me explico. Bueno, Ya. yo sigo explicando hasta donde llegue. Si esto se me apaga, bueno, ya saben por qué. Bien, ¿cómo validamos que estos datos no se repitan? Bueno, hay que buscar primero si los elementos se encuentran en la lista, ¿verdad? Entonces yo ya tengo mi función aquí, definir, validar elemento, ¿sí? ¿Qué valida? X y N. Esto lo que va a hacer es buscar, ¿verdad? Si existe tal elemento en la lista. Entonces yo voy a definir una variable lógica, que le voy a llamar encontrado, voy a definirla como falso. Le voy a asignar el valor falso. Esto lo que va a ser buscarme cierto valor en mi lista, ¿sí? Le voy a decir for i in item in enumerate x, porque lo estoy buscando en la lista. Le voy a decir if n, que sería el valor que yo estoy pasando, es igual al ítem. Recordemos que puede ser igual a cualquiera de los tres ítems, ¿verdad? Ítem 0 va a ser el elemento 1. Ítem 1, perdón, va a ser el elemento 2. Ítem 2 va a ser el elemento 3. ¿Sí? Porque acá estamos contando posiciones desde 0. ¿Bien? Entonces, si n es igual al elemento 1, o n es igual al elemento 2, o n es igual al elemento 3, entonces yo voy a decir que encontrado es verdadero, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo encontró. Y devuelvo verdadero, ¿sí? Bien. Bueno, ya valido si mi elemento existe o no en la lista, ¿sí? Ahora, yo tengo que cargar este elemento. Si este elemento no existe, digamos, yo puedo cargar tranquilamente. Pero si existe, no lo puedo cargar. Por ende, tengo que volver a solicitarlo. Para eso hago una función cargar elemento. Bien. Ahora digo, n, que va a ser otro randint, o sea, el elemento que yo voy a cargar, se tiene que agregar a la lista, ¿verdad? Entonces yo digo, while
validar elemento X y N. O sea, mientras esto se cumpla, mientras haya un elemento encontrado, voy a volver a solicitar esto. Voy a volver a intentar cargar mi elemento N. ¿Sí? Y por último, bueno, devuelvo el valor de N. Esto lo que hace es, a partir de esta función, validar si el elemento existe, es recién cargarlo. Bueno, esto en realidad no lo está cargando, sino que está dando el valor final del elemento que se va a cargar. Porque esta función después yo la voy a incluir en aquí. Aquí, ¿verdad? Bueno. Ahora, yo voy a decirle a la lista. Si la lista, calculándole la longitud, ya tiene un dato, o sea, ya tiene una terna, ya se cargó, recién podemos comenzar a validar si hay elementos repetidos, ¿verdad? Entonces, si es mayor o igual a 1, yo voy a decir, entonces, que el elemento 1 sea lo que devuelva a cargar elemento, ¿sí? Que, bueno, en este caso le pasa lista. Bien, acá nosotros tenemos lista, entonces busca el elemento en lista, y si no se encuentra, lo carga. Bien, y así vamos a estar repitiendo esto. Bien, acá lo cambiamos por 2. Y aquí por 3. Bien. Si esto no es así, o sea que si todavía no se ingresaron datos, si no se cargó nada todavía, va a pasar esto, ¿verdad? Entonces decimos elemento 1, que se le cargue un elemento aleatorio. Bien. Y ahora, lista pen va a estar aquí al final, porque el elemento 1, 2 y 3 va para agregarse los elementos, los valores finales del elemento 1, 2 y 3, ¿verdad? Porque si yo la incluyo solamente aquí, se va a cargar solamente cuando pase esto. Y probablemente directamente no pase porque esto no pasó, ¿verdad? Entonces, bueno, es importante que esto esté afuera de este if, pero adentro de este for para que se sigan agregando los elementos hasta el rango de n, ¿verdad? Entonces ya tenemos nuestra lista, ¿sí? Ya tenemos la opción 1, ya se cargó la lista, ¿bien? A partir de lo que nosotros le pedimos en n. La opción 2, ¿qué nos dice? Mostrar lista. ¿Gaby es igual a aire? Si querés lo continúo yo, no hay drama. No te pregunto porque una de esas ya no estoy mostrando y estoy hablando solo, no sé. No, sí estás. Bien, bien, bien. Se ve. ¿Volvemos a estudiar? Volvemos al estudio de grabación. Pasarme el micrófono otra vez. A ver. Bien. La opción 2 ya nos dice mostrar lista. Bien. Entonces lo que tenemos que hacer es mostrar la lista. Esto nos tiene que quedar, si lo mostramos así como está, hasta ahora, nuestro elemento nos queda así todo de corrido en una sola línea. El práctico nos dice que tiene que quedar, bueno, una debajo de la otra. Igual yo no creo que sea mucho problema que nos quede así, digamos, en una sola línea. Igual para hacerlo un poco más estético, vamos a hacer la función que nos muestre una línea debajo de la otra, ¿sí? Entonces yo voy a llamar a la función mostrar lista, ¿verdad? Como siempre aquí, para llegar a esa función, hay que validar, digamos, primero que los elementos se encuentren cargados, ¿sí? Entonces, bueno, esto ya lo saben. Si opción es igual a 2 y es mayor o igual a 2 y opción es menor o igual a 5, que 5, ¿por qué? Porque esa no es nuestra opción salir. En el caso de que sea el 6, bueno, 7 vendría a ser nuestra opción salir. Si eso es así, hay que evaluar. Si lista es distinto de vacío, una lista vacía. Si eso es así, ya podemos evaluar nuestras opciones. Si opción es igual a 2, entonces yo voy a llamar a la opción mostrar lista. Sí, pasándole lista. Bien. Ahora, ya tengo mi función mostrar lista. Bien. Ahora la voy a crear. Voy a decir, para id 1 y ítem en enumerate lista, voy a imprimir la lista. Voy a imprimir X. ¿En qué posición? En la posición Y. Cuestión de que mientras Y esté dentro de la longitud de la lista, o esté dentro de la lista, se muestren los datos de tal lista,
o sea, de una determinada fila, en la posición que indica ahí, ¿sí? En la posición, bueno, en este caso sería desde 0 hasta tal rango, dependiendo de n. Bien, entonces ya tendríamos nuestra lista a mostrar aquí, ¿sí? Ya tendríamos nuestra opción 2. En el caso de que no exista una lista cargada, decimos entonces, Parece que se le apagó nomás la computadora o el celular con el cual estaba pasando internet, digamos, a su notebook. Bueno, chicos, yo voy a continuar mostrando, digamos, el ejercicio del TP2. Así que, a ver, voy a poner compartir. Si puedo compartir pantalla. Mm, Bueno, ahí estoy compartiendo pantalla, chicos, no sé si lo ven. Sí se ve. Listo. Bueno, continuando, digamos, con lo que estaba explicando Pedro. Pedro ya había explicado el tema de, bueno, el menú, lo de validar el elemento que he encontrado, después cargar el elemento y bueno, y después lo que hace es cargar la lista. En el caso, digamos, que la lista se cargue por primera vez, directamente va a un running. En cambio, si la lista ya tiene elementos, se llama el cargar elemento, en el cual este cargar elemento lo que hace es a n devolver un valor aleatorio y validarlo con ver si está o no ya cargado en la lista. En caso que suceda, que haya valores repetidos, se esté por ingresar un valor repetido, va a volver a ejecutar otro running. Bien. Volviendo al punto 2, si la opción era 2, tenemos que mostrar la lista. Le mostrar la lista, bueno, creo que también lo mostró, pero mostrar la lista, recorremos el for y for, que sería de ítem, y ítem, enumerate, y la lista, que lo cual en este caso la lista está como parámetro x, por lo tanto vamos a seguir usando x, y ponemos print x y la posición. Bien, entonces nos va a mostrar la primera lista, la posición 0, la segunda, y hasta que llegue a mostrar toda la lista completa. Vamos con la opción 3. La opción 3 era sumar suma total de ternas. Por lo que tenemos que, como tenemos una lista con ternas, tenemos que mostrar el resultado de la suma, ¿bien? De ellas. Entonces, para ello vamos a definir una función, la cual llamamos suma total ternas, y el cual que va a recibir como parámetro x, que x va a ser tipo lista, digamos, ¿bien? Vamos a definir una variable local que le vamos a asignar 0, que es la que va a guardar, va a ser el acumulador. Bien, este acumulador lo que hace va a ser recorrer la lista con el for, que ya lo conocemos, for enumerate, y va a sumar el número que está en la posición 0 más el que está en la posición 1 más que está en la posición 3 más la variable anterior de suma. Para más o menos verlo gráficamente sería lo siguiente. Como todavía. La vieja confiable de Paint. Ya. Bien, nosotros tenemos una terna, bien, en el cual tiene guardado 1, 2, 3. Después tiene otro elemento que va a ser, no sé, 7, 8, 11. Bien, entonces, vamos a cambiar de color. Bien. Ítem 0, o sea, ítem sería en este caso el ítem, sería el primer ítem, sería esto, todo esto. El 0 hace referencia a esta posición, o sea, ¿a qué hace referencia? A 1. El 2, el 1, disculpen, el 1, el ítem
posición 1 sería a 2. Y ítem posición 2 hace referencia al 3. Por lo tanto, como suma e inició en 0, sería 0 más ítem, porque recién está recorriendo el primer ítem, que sería esto, sería más 1, más 2, más 3. Toda esa suma lo guarda en la variable suma. Entonces quedaría 1 más 2, sería 6. Bien, 1 más 2, 3, y 3 más 3, 6. Entonces suma tendría 6. Entonces luego pasaría al otro ítem. Todo esto recuerden que es un ítem. Bien, este es el ítem 1 y este ahora el ítem 2. Y lo mismo, el otro ítem también tiene el mismo valor asignado. Acá sería 0, su posición 0, posición 1 y posición 2 del ítem. Entonces ahora va a sumar 7, sería 6, que es la suma, 6 más 7 más 8 más 11. Bien, así funciona la función suma total ternas. Cuando termine de recorrer la lista, directamente ya no devuelve el total de la suma, nuestro acumulador. ¿Por qué lo llamamos acumulador? Porque va acumulando, guardando todos los elementos que se encuentran en esa lista. Bien, entonces lo que hace esto es sumar todos los valores que se encuentran en la lista. Ahora, bueno, hacemos la función 3, la opción 3. Si la opción es igual a 3, llamamos la función suma total ternas, le mandamos la lista que estamos trabajando, en la cual estamos guardando todos los valores, y el resultado que nos devuelve, porque nos devuelve un resultado que es return, acá, nos devuelve un resultado que es tipo return, entonces ese return lo tenemos que guardar. Bien, en caso de necesitarlo, lo guardamos en una variable tipo global, que hemos definido con anterioridad, acá por la duda, digamos, para evitar, ponemos suma, y le asignamos 0. Bien, entonces ahora ese suma, le guardamos ese resultado que nos está devolviendo esa función. ¿Qué no queda? No queda mostrar nada más. La suma es tanto, tanto. O le ponemos la suma total de las ternas. Terna es tanto, tanto. Bien. Bueno, ¿qué más tenemos que hacer? La opción 4. En la opción 4 tenemos que sumar una terna. Bien, recuerden que supongamos que este sea de nuevo el... acá voy a elegir control. Bien, acá está. Supongamos que tengamos que estos son elementos que se ha ejecutado de manera aleatoria. Ahora nos pide que, primero quiero pedir la opción 3, que sumemos todos los elementos, todos. Bien, pero ahora nos pide que sumemos una terna. Sumemos de una terna. Bien, ¿qué quiere decir? Que vamos a hacer una suma de esta terna. Entonces, la suma va a ser igual a 1 más 2 más 3. Y si el usuario quiere, hace el otro de la segunda terna. Bien, o sea, sería el primer ítem, el segundo ítem. Volvemos a acá, sumar terras, acá. Bien, en la cual la terna tiene que ser elegida por el usuario, ¿verdad? Entonces, ¿qué le tenemos que pedir al usuario? Que elija cuál terna sumar. Si el que está en la posición 0, si está en la posición 1, o el que está, bueno, en este caso solo hay dos ítems nada más, 0 y 1. En caso que haya otro, sería 2. Ese valor se lo vamos a pedir, en el cual estamos mandando como K acá y X sería la lista. Bien, entonces volvemos a opción 4 y le pedimos fila de la terna a sumar. Bien, le mostramos acá la opción que tiene para elegir desde 0 hasta len lista. ¿Por qué len lista menos 1? Porque recuerden que len le devuelve la cantidad de ítems, en este caso le llamemos ítems, de ítems que hay. Bien, en este caso, por ejemplo, no nos va a devolver 1 el len. El len lo que te hace es contar cuánto ítem tiene. En este caso voy a cambiar de color a uno azul. Tiene 1 y tiene 2. Bien, 1 y 2. Por lo tanto, el em lo que nos va a devolver va a ser 2.
Pero cuando el usuario quiere ingresar qué ítem sumar, no tenemos 2. Por ejemplo, supongamos que el usuario diga, bueno, subame el 2, pero no existe el 2. ¿Por qué? Porque las posiciones que están cargadas es 0 y 1. Si habría 3 elementos, habría un 2. En este caso hay solo 2 elementos, por lo tanto es la posición 0 y la posición 1. Es por eso que le ponemos len lista -1. Bien, entonces va a tener elegir, en este caso va a tener elegir entre 0 y 1. Bien. Bueno, vamos a usar validar una función que valide esa posición que ingresó el usuario, en el cual va a recibir como parámetro la lista y k, para validar que k que esté dentro de ese rango. Bien. Entonces vamos a validar posición, que recibe la lista para que corrobore, y la variable que ha ingresado el usuario, k. Si k es menor o igual a len -1, que es lo que le dije recién, va a devolver true. En caso que no, es falso. Entonces, si el usuario ingresó una variable fuera o superior a las cantidades de elementos que hay, a las cantidades de ítem, recordemos que este es un ítem, las cantidades de ítem va a devolver falso. En caso que esté dentro de ese rango, va a volver true. Por eso ponemos len -1. Recuerden que len devuelve las cantidades de ítem que tiene, no las posiciones. Y nosotros, para hacer los cálculos, ¿qué usamos? Posiciones, ¿verdad? Decimos 0, 1. Bien. Eh, Entonces, ahí está. Si validar posiciones, o sea, validar si es verdadero, nos devuelve verdadero, vamos a, ahora sí, llamar a la función sumar ternas. Lo que hace sumar ternas, recibe de parámetro la lista X y la variable K, que sería la posición que se encuentra la terna. Voy a limpiar un poco acá. La posición que se encuentra la terna que el usuario quiera sumar. Supongamos que, bueno, tenemos el 0 y tenemos el 1. Entonces, si el usuario elige 0, la terna que está en la posición 0, K va a ser igual a 0. Bien, K es igual a 0. Entonces recibe K0 y entra el for. ¿Dónde está? Acá. Entra acá el suma, creamos una variable de tipo acumulador, en la cual va a acumular la suma. Entonces dice, el elemento que se encuentra en la posición K y su sublista, digamos, sería de la posición 0 más el elemento que se encuentra en la posición K, pero en la posición 1 de su sublista. ¿Qué quiere decir esto? Que K va a ser el valor siguiente. O este o este. Bien, esto sería K. En este caso, que dijimos que K vale 0, por lo tanto va a ser la opción, esta terna. Pero recuerden que en lista anidada tenemos lista dentro de otra lista, ¿verdad? En la cual las posiciones que son 0, 1 y 2. Entonces, como recibimos K0, va a ser este ítem, el primer ítem. Bien, la primera sublista. Entonces ahora creo que sumar los elementos de ese K. Entonces, ¿qué tenemos que decirle? X, digamos la posición K, que sería 0 en este caso, entonces ya toma este. Bien, más, va, K, y la otra dirección que sería ¿qué elemento? ¿Cuál elemento sería? El 0. El elemento que se encuentra en la posición 0. Más K, otra vez el mismo elemento, la misma sublista, X, K, más el segundo elemento que se encuentra en la posición 1. Bien. Y otra vez más X, que sería el nombre de la lista que estamos usando. K, lo voy a poner acá. K, en la posición 2. Bien. Ahora, en el caso que queramos, no sé, si quiera haber usado sumar, qué sé yo, un elemento, intercalar los elementos. Por ejemplo, yo quería haber dicho sume este más este
el primer elemento de la primera terna más el primer elemento de la segunda terna. Entonces, ¿qué habría que cambiar? Habría que decirle K, que es igual a 0, ¿verdad? Que el elemento de la primera terna, que está en la posición 0, más X, pero cuenta de K sería K más 1. ¿Por qué? Porque vamos a pasar a la siguiente terna. Recuerden que este K igual a 0, más 1 sería 1, por lo tanto sería esta K, pero su primer elemento. Entonces ahí estaríamos sumando el primer elemento de la primera terna más el segundo elemento de la más el primer elemento de esta terna más el primer elemento de la segunda terna. Bien, por eso le digo que estas son las direcciones del elemento. Primero K es la terna, si es la primera terna, la segunda terna o la tercera terna. Pero recuerden que en lista inicializa en 0, ¿bien? Y 0 sería el elemento o el número de dentro de esa terna, ¿bien? Por eso es que se pone K y 0. Al ya hacer la suma de la terna que ha recibido, que ha elegido por el usuario, no devuelve suma. Bien, entonces después llamamos a opción, llamamos la función suma terna, le damos la lista y el valor K, que ya fue validado, que está dentro del rango, digamos, de ternas que tenemos. Y bueno, lo guardamos en una variable llamada suma2. Le mostramos la suma de la terna y la posición tanto que nos mandó el usuario K es tanto. Bien. Si no, le mostramos un mensaje en caso que la posición que nos mandó esté fuera de ese rango. En este caso, supongamos que estamos entre 0 y 1, nos haya mandado 2, le mandamos un mensaje que K está fuera del rango. Bien. Vamos con la opción 5. La opción 5 nos decía calcular el promedio de una componente. Bien, para ello entonces definimos una función promedio, en el cual va a recibir K, también de nuevo, que le pedimos al usuario. Entonces vamos a la opción 5, le pedimos elija una componente. Bien. 0 y 2. 0 y 2, claro, sería 0 y 2 porque tenemos tres elementos. Si K es mayor a 2 o K es menor a 0, le ponemos componente fuera de rango. Bien. Y bueno, llamamos la función promedio, en cual recibe K. ¿Y qué hace K? Ya tenemos, bueno, un acumulador que vamos a ir sumando, acumulando esos elementos para después sacar el promedio. Recorremos la lista que recibimos tipo list. Y a suma, le vamos a sumar la lista de la primera posición más K. Entonces, es justo lo que le estaba diciendo anteriormente. Lo que hace, vamos a poner limpio todo esto. Voy a borrar, mejor voy a usarla. Opa. Bueno, mejor no. Archivo nuevo por si no me perdí mucho tiempo. Nuevo, bueno, tenemos nuestra primera terna. 2, 3, como la segunda terna. Vamos a poner de 5, 7, 11. Y bueno, pongamos una tercera terna. La tercera terna que sea 20, 30, no sé, 40. Bien, ya tenemos las tres ternas. Lo que hace, lo que hace, digamos, el elemento, lo que hace esta función es lo siguiente. Recibimos K. ¿Que K qué va a hacer? Recuerden que K es de 0 y 1, porque tenemos tres elementos. Y en lista inicializa de 0, entonces seríamos 0, 1 y 2. Lo mismo acá, 0, 1 y 2. Y acá también sería 0, 0, 1 y 2.
Por lo tanto, tenemos que sacar el promedio de uno de los componentes que queramos. Entonces el usuario puede elegir entre 0 y 2. Bien. Supongamos que en caso que K sea 1. Bien. Voy a cambiar de color. K sea 1. K sea 1. Entonces, lo que hace este for es, bueno, el for recorre la lista, va a recorrer todo eso. Hace la primera iteración. Bien. Bien. A suma la inicializamos en 0, entonces nos quedaría 0 más. ¿Y qué nos dice? La lista en la posición i, o sea, en la primera, inicializa i, inicia en 0. Por lo tanto, este es 0, esto es 1 y esto es 2. Bien, la primera tera se encuentra en la posición 0. Entonces, ¿y qué va a tener? I inicializa siempre en 0. Entonces, sería 0 y K. Como el K yo le dije que es igual a 1, va a sacar ¿cuál? El 2, ¿verdad? 2. Bien, entonces va a sumar 0 más 2. Lo guardan en la variable suma. Vuelve a hacer la segunda iteración, pero ahora ¿y cuánto vale? Y vale 1. Entonces volvemos acá, a la segunda terna, que está en la posición 1. Bien, ya tenemos 2. Ahora, de la posición 1, pero K, ¿qué valor era? K era 1. Entonces, sería 7. Bien, entonces sería K más 7. Bien, lo guarda, se suma, lo guarda en suma, y hace la tercera iteración. Y ahora ahí, ¿qué valor tiene? 2. Entonces, volvemos acá al 2 a la tercera terna. Pero K, ¿qué valor es? Es 1. K nunca se cambió. Entonces saca 30. Y ahí saca más el elemento 30. Entonces, no quedaría como total de suma 39. ¿Verdad? Bien, 39 sobre len, que es la cantidad de elementos que hay. Entonces va a ser, ¿cuántos elementos hay? ¿Cuántas ternas hay? 3, ¿verdad? Entonces va a ser sobre 3. Me quedaría como promedio 3, 13. Bien, y bueno, nos guarda acá en P y devolvemos P. ¿Se me entendió, chicos? Lo que hace promedio. ¿Alguna duda? ¿Alguno lo perdí? Bueno, ya devolviendo la variable promedio, lo único que nos queda es mostrar. Entonces, bueno, demostramos un mensaje que si el K era mayor a 2 y menor a 0, que está fuera. En caso que no suceda eso, llama a la variable promedio, manda K y nos muestra el mensaje. El promedio es, y como la función nos devuelve ya el cálculo promedio, lo único que nos queda es mostrar. Bien, y opción 6, fin del programa. Eso es todo, chicos, lo del punto 2. Bueno, no sé si quedó alguna duda, algo, pregunta. No sé si se entendió bien, Cristian, Débora. ¿Me entendí bien? Se entendió. Genial. Bueno, Bueno, eh, empieza con el taller, Gaby. sí, sí. Vamos con el taller 2, que es lo que tenían que hacer. Primero vamos a